Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches. Antes de empezar, quisiera compartirles algo antes de empezar a lo que es la enseñanza. Ahí en Corintios, ¿me puede acompañar tantito rápido? El Señor me viene ministrando toda esta semana con algo, y antes de empezar, Segunda de Corintios capítulo 9. Muchos se saben este pasaje y lo utilizan para lo que es, como lo acaba de decir ahorita mi esposa, más que nada me lo confirmó en tanto lo que ella dijo ahorita, lo último de Dios bendice al dador alegre. Y esto no es para compartirlo para recaudar nada, ni mucho menos, pero lo que vemos es de que el Señor nos enseña a que cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y cuando me lleva a esta parte, puede ser un texto muy tocado por la parte financiera, ¿no? Pero cuando habla de dador alegre, bueno, Jesucristo dio su vida por nosotros de una manera no muy, ¿cómo le puedo decir?, vistosa, pero el fundador, hermano, Él se dio a sí mismo de una manera que puede decir, bueno, ¿en qué alegría puede ver Dios en esto y todo? Él dio su vida hasta el último. Él dio su vida por ti, por mí, y nosotros ahora venimos a ser parte de dar y ser alegres cuando damos nuestro tiempo. Cuanto más cuando nosotros decimos y se nos llena la boca de decir yo amo a Dios, pero a veces lo restringimos en nuestro tiempo o en nuestro dar. Y Dios bendice al dador alegre. Dios le da más de lo que... Y Dios me ministró esta semana. Un día de estos voy a compartir esa enseñanza que Dios me dio en mi corazón, porque todo esto lo queremos llevar a lo económico, pero va más que lo económico. Es ser alegres en dar nuestra vida al Señor, que verdaderamente hemos entendido lo que Él dio por nosotros, que Dios dio a su único Hijo en salvación por nosotros. Y simplemente quería compartir eso en Segunda de Corintios, que habla acerca de cada uno conforme haya prosperado, bueno, todo esto, pero todo el capítulo de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo, escogí mal la cita, 2:9. Sí, 9 al 7. Habla acerca de esto. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, decía Pablo, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaran desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros a prepararse y preparasen primero nuestra generosidad antes prometida, para que estén listas como la generosidad y no como de exigencia nuestra. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y que siembre generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, ¿no con qué? No con tristeza. Y aquí es donde voy, porque pues la parte es que a veces en la iglesia hay cosas que hacer, y a veces no tanto en la iglesia, en nuestro caminar, compartir la palabra, no lo hagamos con esa tristeza o con esa... El sembrar, hermanos, el repartir la semilla no debe ser una carga. Es impuesta necesidad para nosotros hacerlo, ¿no? Entonces, sé que este texto habla mucho acerca de las ofrendas y todo, pero la mejor ofrenda que nosotros podemos dar es nuestra vida. Eso es todo. Y lo cantamos, decimos, si te tengo a ti, lo tengo todo, pero a veces queremos retraer la mano, ya hablándose económicamente, de tiempo o hasta de nuestras pertenencias. Entonces, y termina diciendo, cada uno de ustedes dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
quería compartirles esto, hermanos, porque simplemente de parte de Dios ha tocado, ministrado mi vida y viendo los capítulos que estamos viendo de San Juan y todo lo que el Señor nos ha venido ministrando y lo que seguiremos viendo, Dios es el que da la semilla y nosotros tenemos que sembrarla y sembrar generosamente con nuestro tiempo. Cualquier visita que usted haga es una semilla que usted siembra. Cualquier palabra que usted dé es una semilla que usted siembra. Cualquier diezmo, ofrenda o cualquier ofrenda generosa que usted dé a alguien, a un pobre o a alguien necesitado, es una semilla que usted siembra. Y Dios bendice al dador alegre. Dios no se queda con nada. Es más, Dios, pudiéndose quedar con su Hijo, Él lo dio todo. Nosotros somos lo que a veces queremos decir que, bueno, nos resguardamos ciertas cosas, pero Dios no se queda con nada y Dios retribuye y a su tiempo da el fruto, ¿no? A su tiempo. Y muchos a veces, pues bueno, nos ha pasado de que pues, seguimos esperando, pero lo que vemos los domingos es que nuestra fe no está puesta en este mundo, como cantábamos. No, este mundo no es mi hogar, nuestro hogar, ¿verdad? Y lo que leímos, la hermana Kendi y su servidor leímos el texto, ¿verdad? De que Él fue a prepararnos unas moradas, ¿verdad? Unas casas allá en el cielo. Pero bueno, gracias hermanos por permitirme este momento. Simplemente quería compartir. Mi corazón se llena de tanto gozo cuando Dios de una u otra manera nos hace el saber no por qué somos pastores o somos líderes o somos músicos, sino por qué somos hijos de Dios. Es un gran privilegio que Dios nos da. Dios nos da un privilegio para poderle dar con un corazón alegre nuestro tiempo, nuestro servicio a Dios, y Él pues siempre lo recibe con ese olor fragante. Vamos a Juan. Gracias, hermanos, por este pequeño lugar que me dieron de poder aprovechar el tiempo para poder compartir cuando Dios nos ministra. Y Juan capítulo 14, y esto era para ustedes, simplemente para los que estaban aquí, y pues reciban de parte de Dios de que lo que damos no es en vano, pero siempre nunca esperando recibir nada a cambio, siempre sabiendo que sembramos en el reino de los cielos. Bueno, estuvimos viendo Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, estuvimos viendo esto, empezamos el versículo 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor. ¿Ahora quién fue? Santo Tomás, ¿verdad? Primero fue Pedro anteriormente y luego viene Tomás. Bueno, así le dicen, como dicen San Pablo, San Juan. Bueno, Tomás, nunca he oído dentro de la iglesia cristiana que se diga San Tomás, no. Decimos San Pablo o San Pedro, pero bueno, la iglesia popular lo hace así, pero bueno. Dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Todos no sabemos ese texto. ¿Qué le parece si todos los podemos decir? Todo el texto, ¿sí se lo saben algunos? Bueno, los que se lo saben, si no, hoy nos lo vamos a aprender. Jesús le dijo una verdad, una verdad que nadie la puede refutar, o al menos la gente de afuera, pero esta es una verdad clara en la Biblia que dice, yo soy el camino, la verdad, y nadie viene al Padre sino por mí. Una vez más, ¿qué le parece si lo decimos? 1, 2, 3. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es una verdad, hermano, que es absoluta. No hay mira, hay que cortarla esto. Los discípulos no debían sentirse frustrados, pero Jesús los notó frustrados. ¿Han topado con ustedes a alguien con una cara de aflicción? Era la palabra que quería. Y a veces lo notamos, ¿no? Que hay aflicción en la persona. Porque rápido se nota cuando alguien está alegre, ¿no? Y más cuando le dieron bonos de Navidad. De volada se nota. O sea, rápido se le nota la sonrisa de oreja a oreja. Pero cuando hay aflicción, se nota también. O sea, siempre se ve cuando alguien está afligido o cuando el pecado lo ha acechado. Cuando el pecado o ciertas cosas, frustración, porque aunque el Señor les había anunciado que se iba, sin embargo, ellos sabían ciertamente que les había anunciado, o sea, ya Jesús los estaba preparando desde tiempo atrás, ya Jesús los estaba enseñando de que Él iba a partir
Ellos sabían a lo mejor a dónde iba o no tenían mucho esto y querían como ignorar, porque pues lógico, ellos, acuérdense que lo que ellos deseaban y anhelaban es que se acabara la opresión romana y las cargas que el mismo pueblo judío, de la gente, de los sacerdotes y todo, pues fuera más liviana. Por eso Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, aunque Tomás intervino inmediatamente, primero fue Pedro, en el capítulo anterior viene Tomás y más adelantito ustedes van a ver que Felipe también se levanta. O sea, todos empezaron como a conmover, a estrujarse. ¿Qué está pasando? O sea, ¿a dónde vas? O sea, ¿cómo que ya te vas y todo? Bueno, Tomás intervino inmediatamente para decir que realmente no conocían estas cosas. ¿A cómo que te vas? Lo cierto es que el Señor les había hablado en muchas ocasiones y aquí es donde todos vamos a participar. Va a ser un poco más movido esto, pero que me ayuden un poco. Ayúdenme a ir un poquito atrás. Alguien que me pueda leer Juan 7:33 y luego ahí mismo en Juan. Es simplemente hacer un refresh de lo que hemos visto con respecto a esto. Y Juan 8:42, ¿sale? Jesús en varias ocasiones le había dicho de su partida con el Padre. O sea que ahora, el que tiene oídos para oír, oiga, y como que ellos no querían ignorar esa parte. Hermano. Juan 7:33, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. ¿34 también? No, ahí está bien. O sea, lo que estamos viendo aquí es que ya Jesús estaba tomando un tema. Es como cuando usted, que viene y se acerca con sus amigos y todo, y dice, me iré de vacaciones a tal lugar. Y cuando se llegue el día, pues, ya se llegó el día, o sea, ya, es como que a veces no estás preparado, ¿no? Entonces, Juan 8:42, ¿quién lo tiene? Amén. Amén. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Él me envió, entonces tenía que regresar con el Padre. A lo que voy es que Jesús de una u otra manera estaba ya dándole a entender a sus discípulos que se les había revelado de esa manera a sí mismo como el camino al Padre. O sea, yo vengo del Padre y lógico, cuando vienes, o sea, no se está diciendo que me voy a quedar con ustedes siempre, físicamente hablando, sino que Jesús estaba ya dándoles señas de todo esto. Y en Juan 8:19 también hay, hermano, me lo puede leer. Juan 10:1, bueno, son textos más largos, pero Juan 8:19 también podemos leerlo, que dice así, o alguien si lo tiene rápido desenfunda. ¿Dónde está mi Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conoces, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Sabía de dónde había venido Jesús, viene del Padre, pero vemos de que Jesús, este camino sería para él de abnegación y sacrificio, para Jesús. Ese sería el camino, conduciéndolo finalmente a la muerte y muerte de cruz. Ese es el camino. O sea, el camino que Jesús tenía juntamente en comunión con el Padre. Tanto el Padre como el Hijo sabían el plan trazado para la humanidad, pero el plan trazado para la divinidad de Jesucristo en cuanto vino y moró en un cuerpo terrenal. El Padre lo sabía, el Hijo lo sabía y el Espíritu Santo presente también, porque Jesucristo mismo dijo, no los dejaré solos. Después de mí vendrá el Consolador, o sea, el Espíritu Santo que ahora decimos que mora en nosotros. Y no estamos solos, sino el mismo Espíritu Santo nos va guiando a ese camino que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. Ok, Jesús mora en nosotros, el Espíritu Santo se revela en nosotros de una manera maravillosa que es la iluminación de su palabra y tenemos el camino que Jesús trazó. Y es la manera como cristianos nosotros debemos de vivir. No haciendo, ¿cómo se le dice? Atajos, no queriendo brincar procesos, sino que el mismo Espíritu Santo nos va guiando a ese camino a veces de abnegación y de sacrificio en nuestra vida. Porque estamos yo les dije una vez, este pequeño ejemplo, de que cuando tú vas en el freeway y vamos a 75 millas por hora y de repente, yo creo que a nadie le ha pasado, pero por lógica, muchos de nosotros, cuando tú vas en el freeway y se te apaga el carro de un solo,
por lógica tú no pones el break de un solo, porque pues imagínense, ¿no? O sea, el golpe que viene atrás, sino la misma inercia, ahorita lo voy a aplicar de esta manera, la misma inercia que tú tienes, tratas de primero poner las luces intermitentes y lo que te dé la inercia del carro, pues tratas de hacerte a la orilla, ¿no? O sea, un lugar seguro o salirte de una de otra manera. Ahora, esta es la parte de la que aplicarla. En nuestra vida, cuando nosotros venimos en nuestro caminar cristiano, traemos una inercia de pecado. Traemos una inercia donde encontramos a Jesús y a veces nuestra vida puede dar una manera de ver las cosas, pero el pecado, el Señor nos va purificando, nos va santificando, nos va consagrando a través de la palabra que es la que nos limpia. Y esa parte es la que, por decirlo así, te va saliendo de ese camino que era antes el camino de muerte y muerte eterna, y Él te va a llevar al camino que es de la vida eterna. Mientras tanto, tú sueltas el volante de tu vida y Él nos va a ir guiando y sacando de ese camino. Pero no fue de un sopetazo, aunque muchos hay cambios muy radicales para la honra y gloria del Señor, pero nosotros pues vamos poco a poco y tenemos una inercia en cómo hablamos, en cómo pensamos, en cómo tracaleábamos antes o robábamos deliberadamente. Bueno, todo eso, o cómo escuchábamos música de antes y cómo ahora el Señor va transformando nuestros oídos y va también purificando nuestros oídos. Porque antes oíamos, o sea, muchas cosas y todo eso va haciendo que el carro se vaya saliendo hacia ese lugar donde el camino de abnegación y sacrificio a Cristo, donde ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y eso es sencillo. Es verdad que lo que estaba por venir a sus discípulos, a Jesús, iba a resultar en una dura prueba para ellos, no solamente para Jesús, sino para sus discípulos, como hoy en día. Ahora, ¿quién no pasamos por pruebas? ¿Sí o no? Pero el Señor siempre nos ha dicho, confiar. O también Dios nos ha dicho, no temas, que yo estoy contigo, ¿no? O sea, no temas. El problema es que a veces, y hermanos, todos a veces tenemos temores, ¿sí o no? O sea, yo no puedo pararme a decir aquí que somos invencibles y que somos, no, a veces llegan a nosotros temores en la vida, ciertas cosas, puede ser enfermedad, y a veces como que Dios nos refresca con su palabra y pues no temeré, el Señor prometió estar conmigo. Pero aquí, como en cada experiencia por la que nosotros como creyentes atravesamos, el Señor ya los había preparado previamente para ellas. Y a Pedro le dijo, oye, yo rogaré para que tu fe no falte. Entonces, en cada circunstancia de nuestra vida, en Juan lo que hemos visto, lo que hemos hablado, Jesús ya se había revelado a sí mismo y muchas ocasiones ya les había dicho, hemos visto unos cuantos textos con respecto a eso, de que Él estaba, pero Él iba a regresar a su Padre. Él iba a regresar con el Señor, con Dios. No obstante, en la época de sus vidas, los discípulos se mostraron algo un poquito medio torpes o de una de otra manera para entenderlos lo que el Señor les estaba enseñando. O sea, como que no querían captarlo porque se sentían bien con el Señor. Pues ¿quién no, verdad? O sea, ¿quién no? O sea, tú andas con alguien que es como por decir esto, ¿no? La mujer cuando se casa o cuando da su vida a otra persona que apenas si va conociendo en la vida y la vez pasada estaba hablando con mi esposa, es decir, ¿cómo es que de un momento a otro cargas, por decirlo así, cuando se casa la pareja y todo, y la mujer tiene un amor que empieza a florecer en 9 meses, que después de ese 9 meses, si da luz, es capaz de dar la vida por alguien que se gestó en 9 meses. ¿Sí me explico? O sea, es algo que, y después, bueno, la pareja en este sentido, de que cuando dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, es alguien que apenas si conoces 3, 4 años y dejas a alguien que has estado por toda tu vida contigo. O sea, padre y madre. O sea, ¿cómo somos nosotros dependientes de recibir eso de parte de una persona? Ahora, los discípulos caminaron solamente 3 años y medio con Jesús. O 3 años. ¿Y cómo es que empezaron a depender tanto de Él? Que cuando Él anuncia su partida y cuando Él, o sea, quedaron en shock de una u otra manera. Entonces, por eso a veces es lo bueno, es sí depender de la gente, sí confiar en la gente, pero siempre nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, porque Él nunca falla. Él no va a fallar.
Aunque a veces no podamos verlo, no, o más bien no lo vemos, no podamos sentirlo, porque no es por sentires, es por fe, lo que estamos hablando el domingo. O sea, los discípulos tuvieron que pasar su prueba de fe, como cada uno de nosotros, ¿no? En medio del pecado, de la prueba del pecado, de la tentación, de todo lo que pasamos en nuestra vida, tenemos que salir aprobados en nuestra fe. Y eso lo pone el Señor. Fíjense que cuando el Señor Jesucristo les enseñaba esto, pero todo cambiaría después del día del Pentecostés, lógicamente, cuando después de haber visto al Señor morir y resucitar, recibirían el Espíritu Santo, que a la luz de estos acontecimientos, el mismo Espíritu Santo les enseñaría y les recordaría todas estas palabras. Porque creo yo, y esta es mi convicción, de que toda la palabra es inspirada por Dios. Y es apta para redarguir, para corregir, para instruir, para guiar. Y eso lo hizo el Espíritu Santo, hablando a través del apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo fue a través del Espíritu Santo que Dios dijo, el Consolador, ¿verdad? Esa palabra fue inspirada por el Espíritu Santo y ahora nosotros la tenemos. Y por eso la iglesia está fundada sobre la roca, pero los pilares es la doctrina de los apóstoles, ¿no? O sea, es lo que creemos. Y ese fue el camino que forjó el Señor y los apóstoles siguieron ese camino. Ese camino cuando Jesús dijo, yo soy el camino, no hay otro camino. O sea, no he escuchado ese dicho que dicen, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Es un dicho muy famoso. Pero no todos los caminos llevan a Dios. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo es el único camino. No hay de mi camino más mis obras o mis mantas o lo que yo pueda ofrecerle o añadirle a la salvación. Cristo es el camino. No hay más. No es algo inventado. A la luz de estos acontecimientos, el Espíritu Santo les enseñaría plenamente las verdades que hasta ese momento no habían logrado entender. Y después las entendieron. Después pudieron tener de que, esto era lo que hablaba. Es como decíamos en el Antiguo Testamento, todas las cosas eran sombra de lo que había de venir. O sea, imagínense, sombra de lo que había de venir, y Cristo es la revelación de todo el Antiguo Testamento. Entonces, somos cristocéntricos desde Génesis hasta Apocalipsis. Sencillo, ¿verdad? O sea, no hay nadie más, no podemos añadirle. 1 Corintios 13:12, ¿quién me puede ayudar? Porque en ese momento eran como niños en su modo de pensar, pero llega un momento que se le añade madurez y en nosotros aplica. 1 Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo, ¿alguien? Ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. O sea, el Señor se revelará a nosotros. Y esa es la esperanza bienaventurada de todo hijo de Dios, ¿no? Seguir ese camino. Hermanos, a veces va a haber momentos difíciles, momentos buenos, pero Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso es todo en la vida, ¿va? Muchos buscamos un camino más fácil para ganar dinero, para llegar a cierta, ¿cómo se le puede decir? Nivel económico o social también, ser reconocidos, pero Jesús es el camino. Jesús no quiso ser reconocido. Jesús quiso que el Padre fuera reconocido y que su palabra fuera reconocida y que el poder del Evangelio para transformar vidas, para transformar corazones sedientos y necesitados de la palabra de Dios mismo. Ahora, Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. Bueno, pareciera que Tomás siempre, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Tomás interviene inmediatamente para expresar cierta queja o alguna pregunta medio curiosa, ¿por qué el Señor acababa de decir eso? Pero por sus intervenciones en otras partes de Tomás, vemos que era el tipo de persona que demanda pruebas tangibles. Es que yo quiero ver, ¿no? Yo quiero, o sea, ¿cómo es que te vas? O sea, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús ya le había dicho, yo soy el camino. Estuve 3 años con ustedes, tanto tiempo con ustedes para que conocieran el camino. Entonces, en Juan 20:25, ¿quién me puede ayudar? Otra vez Tomás aparece por ahí y creo que se acuerdan mucho de ese pasaje. Amén. Juan 20:25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo,
si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No creeré. Mira, hermanos, a veces muchos de nosotros, por lo sensorial o por la vista, queremos que llegar a un lugar o una iglesia donde haya mucha bulla, ¿no? Mucho movimiento, mucho, porque hoy en día, y eso está atiborrado, Facebook y YouTube, donde el pastor o el ministro de alabanza dice, aquí está la gloria de Dios, aquí hay poder, aquí está el avivamiento. Fácil, ¿no? Nada más porque ven gente brincando, y no me lo tomen a mal, usted puede expresar su alabanza, su adoración, o cuando empieza la música, alguien dijo por ahí, hace tiempo atrás se me vino ahorita a la mente que decía, no, es que ahí con ustedes en la iglesia se congregaba y todo, a mí me gustan las románticas. Y le dijimos, ¿cuáles, hermano? No se cantan románticas. Esas, las de cuando levantan sus manos y todo, las de adoración. Fíjense cómo lo confundía esta persona, ¿no? No, es que te llegan, es que así me hacen llorar y todo. O sea, ese es un pensamiento de alguien que pues viene de afuera, ¿no? Y dice uno, no, hermano, pues esa es adoración a Dios y le cantamos a Él para la honra y la gloria y todo. Y el Señor en nuestros corazones, pues demuestra. Lo que voy esto de que mucha gente está acostumbrada de que si no hay ese tipo de movimiento en una iglesia, la iglesia no está el Señor. No sé si lo han escuchado. Y ponen esa prueba, que quieren que Dios sea de esa manera, que no importa, o sea, no importa que estés llorando a lágrima tendida, como decimos, a todo lo que da, pero así afuera tu adoración sea un fuego extraño, ¿no? Imagínense, o sea, debe de concordar con lo que hacemos aquí adentro, con lo que hacemos afuera, ¿no? Entonces, esa parte se nos escapa, porque tenemos la idea de que adorar es solamente venir, encerrarnos en estas paredes y que mi esposa cante y que los hermanos y nos deshagamos aquí adentro, pero allá afuera, pues a todo lo que da el pecado, ¿no? A todo lo que da nuestra vida con licencia para pecar y todo. Y la verdadera adoración es afuera, porque aquí podemos parecer todos buenas personas. Entonces encasquillamos esa parte de como Tomás decía, hasta no ver, no creer, y queremos que a veces aquí que pasen cosas y que pasen todo esto. Bueno, Tomás, y que le gusta ver las cosas con mucho realismo. También en Juan capítulo 11, versículo 16, dejando fuera la fe con demasiada frecuencia. A veces dejamos nuestra fe con demasiada frecuencia. También de que, bueno, a veces lo que hemos oído de que, oímos un testimonio de alguien y a veces decimos nosotros, ¿y eso por qué no me pasa a mí? ¿Por qué a mí Dios no me suple de esa manera como a Él le suplió? Bueno, es que Dios conoce los corazones, ¿no? Dios sabe a quién darle, Dios sabe de una u otra manera cómo Él trabaja con cada uno de nosotros. Acuérdense, no tomemos la actitud de Pedro cuando Jesús le dijo acerca de Juan, que muchos dicen que fue Juan, y que Pedro le dice, ¿y qué con este? ¿Y qué le respondió el Señor? O sea, tú preocúpate por ti. O sea, el asunto es contigo, no con Él, tú déjalo. O sea, y si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? No, nosotros como buenos fariseos nos los ponemos al brinco al Señor y no, que te reprendo en the name of Jesus. Y dice uno, no, pues, o sea, el Señor tiene planes para cada uno de nosotros. Y no va a ser de la misma manera como trabaja con usted como conmigo. Pero dejamos a veces la fe fuera y queremos tomar otro camino, que no es el camino que Dios pone en nuestro corazón. Juan 11:16, ¿quién lo tiene? Amén. No se peleen. Dele, hermano Julio. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vamos también, fíjense qué palabras, ¿no? O sea, vamos también nosotros para que muramos con Él, pero después, ¿y a dónde vas? O sea, ¿cómo que te vas? O sea, ¿cuál camino? Entonces, Tomás veía un doble problema en las palabras de Jesús, a lo mejor en ese tiempo. No conocía su punto de destino, Tomás, y por lo tanto tampoco podía decir que conocía enteramente el camino para llegar a Él. O sea, todavía no era vislumbrado hasta que vieron cuando la resurrección, ¿no? O sea, ya de plano, el que la resurrección, pues no fue evidente, que no querían creer muchos. Evidentemente había un conflicto entre la afirmación que Jesús acababa de hacer
Y lo que ahora replicó Tomás, ¿cuál de los dos tenía razón? Pues yo me quedo con la de Jesús, ¿no? O sea, Él es el camino, la verdad y la vida. El Señor tenía la razón. Como ya hemos mencionado en muchos de sus discursos, tanto públicos como privados, el Señor les había enseñado sobre el Padre, de dónde había venido y que tenía que regresar al Padre, ¿sí o no? Es como usted y yo. Usted y yo, recién que llegamos a este país, tú siempre dijiste, yo vengo por 1 año o 2 años y regresaré. Bueno, todavía seguimos con esa promesa, ¿no? Regresaré algún día. Y ya tenemos más de 20 años. Y dice uno, ¿y cuándo regresarás? No, pues, no sé cuándo. Entonces, pero Jesús sabía que Él venía y tenía que regresar al Padre. Él tenía que venir a cumplir su propósito. Ahora, cuando esa pregunta es directamente a nosotros, ¿tú sabes tu propósito? Muchos podemos decir, no, yo vine a hacer dinero. No, tu propósito en la vida. Que nuestro propósito sea para alabanza y gloria del Señor. Aprovechar esta vida. Yo voy a decir algo, esta segunda oportunidad que Dios nos dio. ¿Por qué segunda oportunidad? Porque lo que es nacido de la carne es. Así de feo nací, así de feo estoy ya. No va a haber otra. Pero Dios me dio una segunda oportunidad de nacer de nuevo. Y el Señor me dará un nuevo nombre. Y Él me hizo más guapo. Ay, no se crean. No, pero fíjense lo que es, porque el cristianismo es eso. El cristianismo es vida, hermanos. Es vida. Porque si nos desgastamos para este mundo, nos acabamos rápido. El alcohol te acaba. El cigarro, ni se diga. Las drogas, pues nada más ve ahí YouTube, la droga nueva, ¿no? Que quedan como... Sí, pero el Señor es vida. El Señor rejuvenece. El Señor tú puedes decir, me siento cansado físicamente, pero hermanos, cuando nosotros vemos que es martes de oración, mi vida, mi espíritu se llena de gozo. Ahora voy a poner los días que tenemos servicio, ¿no? Pero llega el lunes y Señor, bendito sea tu nombre. Un día más para la honra de tu nombre. Permíteme contar bien mis días y que en tales tenga contentamiento. Es la segunda oportunidad que Dios me dio de vivir. ¿Cómo la utilizas? ¿Para alabanza y gloria a tu nombre o para darte la honra y gloria a ti? Entonces, es la parte donde Dios pone el camino. Y el camino a lo mejor puede ser un poco difícil. Puede haber baches. Y Dios bendiga a Memphis porque nos deja permitir que hay muchos baches. ¿Verdad? Pero tenía ese doble problema Tomás. Y él replicó, ¿cuál de los dos tenía razón? Bueno, Jesús. El Señor les había enseñado sobre el Padre y el camino hacia Él. ¿Y cuál era el camino? Abnegación y sacrificio. O sea, no era tu mejor vida aquí ahora, ¿no? ¿O sí? Ahora, si Dios te permite, te bendice, te multiplica, Dios bendice al dador alegre. Da. Gózate con los que dan y con los que comparten, porque sabemos que Dios, todo lo que hace, obra para bien. Todo estaba en sus mentes, pero no lo estaban usando adecuadamente en ese momento. En gran medida su problema no era tanto que no sabían, porque a lo mejor sí sabían de que es que ya se acercaba el tiempo, sino que no querían creer. Y Jesús siempre les había dicho, crean, hombres de poca fe. ¿Se acuerdan los pasajes? En Mateo, Marcos, Lucas, igual. Siempre Jesús les decía acerca de su fe. Y es como a ti y a mí ahora, estamos pasando por problemas, vemos ciertas circunstancias dentro de la iglesia, ciertas circunstancias en nuestro trabajo, y cuando viene ese bálsamo a nuestra vida y nos dice el Señor y nos recuerda en su palabra, que es lo primero, en su palabra, o a veces estamos meditando y como el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿de dónde cree que a veces viene? A veces tenemos que dominar nuestra mente, porque a veces hay pensamientos que son de nosotros, pero el Espíritu Santo a veces nos sopla dentro de nosotros y nos recuerda y viene su palabra y nos dice, no temas, que yo estoy contigo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Es nuestra fe, la que siempre se ve en ese juego, ¿no? Zarandeada. Pero era en gran medida su problema, no era tanto que no supieran, porque tú y yo sabemos que Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo sabemos que Él está cerca y todo, pero a veces nos ponemos a ver de que, ya entró este presidente, ahora las leyes, ahora, justamente ahora estaba hablando con alguien y le decía,
si me tengo que ir para México, están los planes de Dios. Pero si se va y el Señor lo manda para otro lado, pues para otro lado será. Pero yo sé que el Señor nos trajo a este lugar y si el Señor nos manda a otro lado, yo es lo más único que sé, hermano, y esto es lo que, por eso es aprender la Biblia, leerla. Yo sé que Daniel tuvo un propósito en el lugar donde estuvo. Interpretar sueños, pero no es tanto el interpretar, sino dar la gloria a Dios a través de Daniel y esos 3 jóvenes hebreos. Ahora, vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuál es tu propósito? Trabajar y hacer riquezas y dice, oh hombre, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y todo lo que acumulaste, quién se lo va a quedar? Fíjense que recordamos la resistencia que ofrecían cada vez que el Señor les hablaba de la cruz. No querían escuchar esa parte. Ellos solo pensaban en el establecimiento de un reino terrenal, acuérdense, ¿no? O sea, el Mesías, nos va a venir a librar, nos va a venir a sacar de esta opresión, pero Jesús iba marcando el camino. Iba marcando. Acuérdense cuando estuvimos viendo con respecto al sermón del monte. Uno de ellos es que dicen, si te dan en la mejilla, pon la otra. ¿Y a quién le gusta, no? A nadie. Si te quitan tu vestimenta, pues no le niegues la capa, dale también todo. Caray. ¿Cuántas veces debo de perdonar al que me ofenda, Señor, al que peque contra mí? No fíjese que es una ofenda, sino Pedro habla acerca del que peque contra mí. 70 veces 7 había un límite que los judíos habían puesto, pero Jesús pone y va más arriba de eso. Dice, no te digo 70 veces 7 o 7, sino, 70 veces 7, perdón, dijo el Señor con respecto. O sea, hasta que tú aprendas a ser una persona perdonadora. Porque el Padre ama al dador alegre. ¿Ven cómo no nomás se trata de dinero, sino dar alegremente un perdón? Y alegremente es que si nosotros estamos esperando que la gente que diga, es que no siento ir a la iglesia, pues nunca vamos a sentir hacerlo, hermano. Nunca vamos a sentir a veces hacer lo bueno. Eso solamente el Espíritu Santo va haciendo la obra en nosotros. Y es donde tenemos que doblegar la carne, nuestro ego, nuestro orgullo, para que Dios cumpla y haga su propósito en nosotros. Y por eso clamamos al Señor y decirle, Señor, ayúdame cada día a vencer, porque tú has vencido. Y Él nos dejó el camino bien marcado. Fíjense que cuando era todo esto, lo arrinconaban en algún lugar remoto de sus mentes los discípulos. Por lo tanto, la interpretación que hacían de lo que ahora el Señor les decía era similar a la que en otros momentos habían hecho los judíos incrédulos. Ahí en Juan 7:35, se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. O sea, ellos pensaban que Jesús iba a ir a otro lado a predicar. Y ellos entendían que Él tenía que regresar al Padre. Tomás es como aquellos que andan buscando sus gafas, por decirlo de alguna manera. No se dan cuenta de que las tienen en sus cabezas. ¿Te ha pasado? A mí, hermano, me ha pasado mucho que quiero buscar mi teléfono y ando por toda la casa en el trabajo, donde trabajo, buscando mi teléfono y ¿a dónde creen que está? O a veces las gafas están acá arriba y mis gafas. Y nada más era bajarlas, ¿verdad? Entonces, de una u otra manera los discípulos buscaban razones lejanas y escondidas cuando en realidad las tenían delante de sus ojos. Jesús es el camino, no hay más. Roma ponía muchas cosas, los griegos, hermano, ni se diga, ¿no? Todos los dioses que tenían y todo, pero Jesús era el camino, o es, y siempre ha sido y será el único camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo, y si ustedes ven, cuando ustedes ven antes de camino, verdad y vida, ¿qué aparece? Yo soy. Revelación, ¿verdad? Esa es la sexta parte, la sexta vez que Jesús dice, yo soy. El yo soy le estaba diciendo, o sea, Cristo mismo, Dios mismo a sus discípulos le estaba diciendo, yo soy. Las otras partes está en Juan capítulo 6:48, el 8:12, el 10:9, el 10:11, el 11:25 y el último está en el 15:1. Pero esta parte Jesús le dice, yo soy el camino. Y cuando Moisés le dijo, ¿quién me manda? Diles que yo soy, te mandó. Jesús, desde ese momento, desde el Antiguo Testamento a Moisés, porque siempre Jesús le dijo, tienen a Moisés y a los profetas, háganle caso a ellos.
y no lo quisieron ver. Y Jesús dice aquí, yo soy. Vamos a encontrar aquí que Él hace una afirmación que establece una diferencia insalvable con cualquier líder religioso de cualquier época. En un momento vamos a ver que Él no solo conocía y mostraba dónde se encontraba el camino, la verdad y la vida. No, Él no hizo eso, énfasis, para llegar al cielo, sino que Él mismo era todo eso. Él mismo proveía eso. Él mismo proveía el lugar en el cual necesitamos andar. Él mismo proveía lo que es la verdad. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el camino. En primer lugar, un camino nos habla de una conexión entre dos puntos, ¿verdad? El empiezo y el terminar. O sea, donde empiezas y donde terminas. En este caso, Cristo se presenta como el principio de todas las cosas, ¿no? En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Él es el principio. Por eso es que es de nosotros entregar nuestra vida a Cristo y empezar y nacer de nuevo. Que nace de nuevo, nace del Espíritu, que lo hace nacer por medio de la fe en su palabra. Y empieza nuestro caminar. Jesucristo es el camino que conduce al hombre al cielo, nada más. No es solamente una guía. Acompáñame a Marcos capítulo 12. Jesucristo no solamente lo podemos dejar como una guía o un maestro, un rabí nada más que enseña a los hombres el camino de Dios. Él es el camino a Dios. ¿Sale? Él es Dios mismo que nos muestra que sí se puede en nuestra vida. Marcos 12, 14. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista también dijo, no? Él venía a preparar ese camino, el preparar el camino del Señor. Entonces, Marcos 12, 14, ¿qué nos dice? Dice, viniendo ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Bueno, todo eso ustedes saben, ¿no? De darle, y ahí Jesús le dice, dar al César lo que es del César, dar a Dios lo que es de Dios, pero en esta verdad nos habla acerca de que, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, pero lo que habla y nos dice que ellos reconocen, ¿cierto?, de que tú eres el camino a Dios, pero no querían seguir a Jesús. Acuérdense que una vez Jesús también suplió las necesidades de mucha gente, lo buscaron al otro lado del río y lo buscaban para que volviera a darle otra vez, multiplicar y sus huevos rancheros y todo, pero pues muchos, y dice, lo que me llama la atención de ese pasaje es que dice, muchos de sus discípulos lo dejaron, o sea que no eran nomás 12, eran otros más, o sea que ya habían andado con él, claro, él tenía sus 12, pero da énfasis de que había otros ya discípulos, porque mucho tiempo estuvieron caminando con él. Como tantos profetas que vinieron antes que él, sino que él mismo es el camino por el que nos podemos acercar a Dios. Otra de las grandes afirmaciones de Cristo fue cuando dijo, yo soy la puerta. ¿Se acuerdan? La puerta de las ovejas. Alguien por ahí decía de que en aquel tiempo, pues bueno, no ponían puertas, sino que el pastor mismo se cruzaba en la puerta, y parece que también cuando lo vimos, uno de nuestros hermanos lo explicó de esa manera, o lo puso así, quiero recordarme, pero lo escuché de esa manera, que el mismo pastor se sentaba o se recostaba en la puerta. Cuando él se paraba y era tiempo, agarraba su cayado, la historia en aquel tiempo agarraba su vara y su cayado, y cuando él empezaba a llamar a las ovejas, o sea, no había una reja, sino que él era la puerta. Él se quitaba y empezaba a llamarlas, ¿y qué hacían las ovejas? Por eso es que la palabra nos dice, mis ovejas oyen mi voz, sea para salir de redil y llevarlos a pastos verdes. Entonces, él se enseña que él es el camino, él es la puerta, y por medio de él tenemos entrada por su mismo espíritu al Padre. ¿Quién me puede ayudar en Efesios 2, 18? Que todos tenemos entrada ante el trono de la gracia, ante el Padre, ¿por medio de quién? De Jesucristo, ¿no? Bueno, en Efesios 2, 18 nos habla acerca de esa entrada por un mismo espíritu al Padre. Efesios 2, 18, ¿quién lo tiene? Porque por medio de él
los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. 2:18, por un mismo, lo estaba leyendo, pero para que vieran que ahí estaba, de tal manera que tenemos esta parte, hermanos, seguridad y acceso con confianza por medio de la fe, ¿en quién? Ahí mismo, hermano, puede saltarse a 3:12, Efesios 3:12, por favor. Entonces dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En Él, en Cristo. Es la parte que Jesucristo nos deja ver de que el apóstol Pablo dice, esa seguridad y acceso al Padre por Jesucristo. Puesta nuestra fe en Él. Y luego dice esta parte, porque el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, en Hebreos capítulo 10:20. Pero ¿cómo puede ser nuestro camino? ¿Se ha preguntado esto? ¿Cómo puede ser Él nuestro camino? ¿Cómo es que podemos ver que Él sea ese camino? Hoy sabemos que por medio de la obra de la salvación que realizó en un lugar, en aquel tiempo, a través del madero, en la cruz del Calvario, Él nos abrió el camino que conduce nuevamente a ese árbol de vida, o de la vida, que es la única vida que solamente Dios puede dar, esa vida eterna, esa vida que no pereceremos jamás, que no habrá para nosotros una segunda muerte, sino que Él nos libró de esa muerte eterna. La gloria y la honra sea para Cristo Jesús. Él nos abrió ese camino, un camino que había sido cerrado de alguna u otra manera, que ustedes lo pueden ver en el Antiguo Testamento cerrado, después de que Adán y Eva, ¿qué hicieron? Pecaron, fueron expulsados y ya no había entrada a ese árbol de la vida, ¿no? Pero Cristo como segundo Adán y como el reconciliador, aquel que nos une al Padre porque estábamos en enemistad, y si estamos en pecados y muertos en delitos y pecados, la única que nos puede reconciliar con el Padre es ese camino que Jesús marcó, el camino a la cruz del Calvario en su muerte y su sangre derramada completamente por nosotros. Dios había anunciado por medio del profeta Isaías. ¿Quién me puede ayudar en Isaías? Capítulo 35:8. Anunciado, 35:8. Profeta Isaías, que Dios abriría un camino nuevo. Fíjense de dónde lo está diciendo un profeta, que su pueblo regresará del cautiverio y este camino fue llamado el camino de santidad. Isaías 35:8. Amén. Y habrá ahí calzada y camino, será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. O sea, fíjense, hermano, Jesús, la palabra nos dice, aún por torpe que sea, si tú pones tu fe en Cristo Jesús y pones tu vida, porque dice, no pasará inmundo por él. O sea, no. Y acuérdense que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado, de toda inmundicia. Ese es el poder de su sangre. Y el poder de su resurrección para darnos esa nueva vida en Cristo Jesús. El asunto es creérnosla. El problema es que ahora como cristianos o como decimos confesar la palabra, pues no nos lo creemos. Pensamos de que, es como hablaba con alguien hace tiempo atrás, de que dice, no, pues es alguien que sí es cristiano y dice, no, pues yo le pido a Dios que me permita llegar al cielo, digo. Y su seguridad y su fe, o sea, ¿cómo que le permita? O sea, ¿cómo es que nos permita? Porque tenemos por muy poca, a lo mejor el precio que ya pagó por nosotros y nuestra fe. Más bien que Dios nos dé por eso es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermano, ya no podemos hablar así, o somos o no somos. O somos fríos o somos calientes y estamos bajo la seguridad de su salvación. Ahora, Dios no, ni mucho menos nos desea que nosotros nos vayamos a la inmundicia a probar al mundo, no, porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos redarguye. En el momento que, ay Señor, ya fallé, pero aquel que no, híjole, pues ¿qué le puedo decir? Aquel que de plano quiere seguir en la inmundicia, pues dice, el que sea inmundo, siga siendo inmundo, el que quiera, pero el que es santo, santifíquese más. O sea,
conságrese más. Si leemos el capítulo completo con respecto a Isaías, veremos que los redimidos de Jehová volverían cantando a sus moradas en Sión, después de que Dios mismo fuera a rescatarlos de su cautiverio. En todo caso, lo que seguramente Isaías nunca llegó a imaginar fue que ese camino de santidad del que él habló sería Dios mismo, Jesús mismo. Es tremendo. Quien se humillaría para hacerle la senda a los hombres que habrían de pisar para llegar a ese camino para llegar a Dios. O sea, Jesús, viendo a Jesús, al autor y consumador de la fe, y que ese camino no era otro que el divino siervo de Jehová, quien fue crucificado, Jesucristo. Imagínense, hermano, qué tanto es. En otra de las cosas podemos decir que en otro concepto bíblico asociado al camino era el peregrinaje, y la Biblia nos dice que esta parte, caminó Enoc con Dios. Enoc siguió un camino. Y en camino en muchos lados también puede ser tu conducta, cómo nos comportamos, tu forma de ser, tu nueva identidad en Cristo se deja ver. Porque es lo único que sabemos de Enoc. En cierta parte en la Biblia nos deja ver. Pedro lo toca, me hace que en uno de sus cartas, pero en el Antiguo Testamento es simplemente que caminó Enoc con Dios y desapareció. Porque le llevó Dios. O sea, que el camino que llevaba Enoc era tan grato a los ojos de Dios que dijo, tú vente para acá. El otro que tenemos, ese es un tipo de arrebatamiento, ¿ok? En otro, pues fue el profeta, ¿no? Profeta Elías, que donde vemos, Eliseo no se le despegó. Y ese es un pasaje donde quiero tu segunda porción, la doble porción, la doble unción y todo. Es otra parte, pero Eliseo fue testigo de que Elías fue arrebatado en un torbellino, otro dice que fue un caballo, pero son los únicos dos pasajes, y sin contar un poco lo que fue Moisés, de que no se encontró su cuerpo. Por eso hay un pequeño asunto de que quiénes son los dos testigos que van a venir. Muchos dicen Moisés y Enoc, o Enoc y Elías y Moisés. Bueno, pues usted ya va a estar gozándose en el cielo. ¿A qué preocuparnos? Aunque sí se debe de enseñar, ¿no? Pero digo, bueno, si es Enoc y Moisés, o si es Enoc y Elías, bueno, pues harán su trabajo. Porque créanme, no van a venir a pasearse como usted y como yo. Ellos van a venir a cumplir algo que la palabra está escrito. Y si la palabra lo dice, eso va a pasar. Hermanos, preocupémonos más de lo que la palabra dice que de lo que Rusia y Ucrania, y que si se mete fulanito de tal y que ya dijeron que lancen misiles. Preocupémonos porque la palabra se está cumpliendo y se ha cumplido y llegará a su fin. Pero más aún, preocúpate por tu propósito y el mío de cumplir con Dios, de estar caminando ese camino con el Señor. Fíjense, pero un camino nos habla también de un estilo de vida, es como lo está diciendo. Vemos cómo fue expresado esto en el Antiguo Testamento. El camino que Daniel tomó fue un camino duro y difícil. Tanto así que lo metieron a un foso de leones. Tanto fue así que a José su camino no fue fácil. Y todo esto tipificaba a Cristo, ¿no? Eran tipos de Cristo. José fue traicionado no por un Judas, sino por todos sus hermanos. Todos sus hermanos lo pusieron en un lugar, lo vendieron y se fue a Egipto. Bueno, de la manera de Deuteronomio 5:32 dice, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, hagáis, o sea, actuar, hagan, compórtense, tengan esto, no os apartéis a diestra ni a siniestra, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿Para qué? Andando ese camino que nosotros hemos andado de obediencia, de santidad, de consagración, de adoración a Dios, dice, para que viváis y os vaya bien. Esa promesa sigue vigente, hermano. Y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Salmos 27, capítulo 11. El salmista dice esto así. David sabía que en su caminar, en su comportamiento, en su actitud, en su estilo de vida, pues había fallado, ¿no? Pero el salmista, el Salmo 27:11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. El Señor Jesucristo dijo también, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, en un camino tenebroso. Pero también el salmista dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré,
mal alguno, no, o sea, no hay de temer, hay un camino, hay una forma en la cual como cristianos debemos de comportarnos, debemos de tener un estilo de vida, un estilo, lo voy a poner así, ¿verdad? No quiero sonar como los de la prosperidad, pero vivir una vida de reino, hermanos, obedeciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos puso el ejemplo, el Hijo puso el ejemplo, y donde Él va, Él quiere que tú y yo estemos con Él. Llegar a esas bodas del Cordero. ¿Queremos llegar? Amén. Juan 8:12 lo dice así, sino que tendrá la luz de la vida. Esto implica que el que sigue el camino de Jesús ha de vivir, adivinen qué, y es sencillo, básico, como Cristo vivió. Sencillo. Es curioso que en el libro de los Hechos de los Apóstoles el cristianismo era conocido, y eso lo pueden ver ustedes. Vamos a ver esto rápido, para después el próximo ir a ver lo que es la verdad y la vida. Pero esto pueden ayudarme con estos versículos. Hechos 9:2. ¿Cómo era conocido también el camino el cristianismo? Hechos 9:2. Hechos 18:26. No sé si, a lo mejor en otra traducción cambie, pero en la tradicional va a estar Hechos 22:4. Con esos. Hechos 9:2. ¿Quién lo tiene? Amén. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Gracias, hermano. Lo vi en el 9:12 y dije, no es ese. 9:2, gracias. Sí, que lo hallara en este camino, o sea, en ese momento del cristianismo, en el camino que andaban. En el libro de Hechos más se habla acerca de los del camino, ¿no? O sea, Hechos 18:26, ¿quién lo tiene? Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. Más exactamente, el camino de Dios. Y último, 22:4. Amén. Amén. Perseguí, en la Nueva Biblia de las Américas. Amén. Perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. Ok, yo este camino, o sea, ahí también podemos ver que es la manera, un estilo de vida, una manera de que ellos se comportaban, pero se le llama, en muchos lados está Hechos 19, Hechos 24 también, para no expandernos mucho, ya que el tiempo se nos va. Y la próxima semana veremos lo que es, la próxima semana no, dentro de 15 días se verá yo soy la verdad, lo que es yo soy la vida, pero una de las partes que Jesucristo, que es la verdad en el sentido más absoluto, ¿ok? No hay otra verdad, hermano. Aunque a veces haya tantas cosas en nuestra mente, todo aquello que el entendimiento humano anhela saber, encuentra su respuesta en Jesús. Todo. ¿Por qué nací así de feo? No, pues así nos creó. Pues ¿qué? ¿Por qué nací? A veces tenemos todo este tipo de preguntas, ¿no? ¿Por qué fui chaparrito? ¿O por qué fui más de colorcito que otro que no tiene color? O cosas así, ¿no? Bueno, el creador de todo cuanto existe, por lo tanto, Él sabe todas las cosas. Él conoce perfectamente todas las cosas. Él es la verdad. Él y entiende su propósito y funcionamiento de todas las cosas. Pero no solo eso, Él mismo es Dios. Él mismo es Dios. Y puede revelarnos de una forma completa todo lo que necesitamos saber. A veces que queremos ir adelantados, ¿no? De que, no, es que mira que esto y todo. Y por eso es que a veces hay mucha discordia y disputa de que no, es que no es así, no es así. Bueno, Dios fue revelando poco a poco su palabra. Cristo es la verdad absoluta, ya me metí un poco a lo que es yo soy la verdad, pero que satisface o debe de satisfacer todas nuestras necesidades de nuestra mente humana. Es la verdad absoluta. Como diría Pablo, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, Colosenses 2:3. Cristo es el camino pleno y suficiente al Padre porque es su plena revelación de Él mismo. O sea, el Padre en mí y yo en Él. Y ahora lo más maravilloso, que ahí sí es donde quedamos, Él en nosotros. Ahora sí, ¿cómo te quedó el ojo? O sea, Él en nosotros, ahí decimos, ¿no? Entonces, ¿por qué a veces nos comportamos como nos comportamos? Porque a veces la lucha, como decía, esa inercia que teníamos de nuestra vida pecaminosa está en un diario conflicto. ¿O no?
Es como cuando sabes que te tienes que parar a las 7 y no quieres soltar la almohada. No, pues hay que ser diligentes y tener ese hábito, ese buen comportamiento de decir, tengo que ir a trabajar. No quiero. Nos ponemos como nuestros hijos de chiquitos. Vámonos a la escuela y somos bien demandantes con ellos. ¡Ándale, escuincle! Pero como nosotros ya somos adultos, ya nadie nos dice, oye, a veces, tiempo atrás, lo digo para vergüenza, pues yo estando joven, más ya cerca de los 16, 17 años, y lo digo a mi abuela, como yo dormía en la alfombra, mi abuela ándale niño, ya 17 años, ándale que ya se va su ride, paraba y todo y vámonos. O sea, a veces espiritualmente suena un poco así medio funny, pero espiritualmente a veces mucha gente todavía ya debiendo de ser maestros necesitan que ándele a servir al Señor. Pasan los años y somos bebés adultos, ¿no? Entonces a veces se necesita, pero Cristo es el camino pleno y suficiente al Padre, porque en su plena revelación, como un poco más adelante va a decir, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y hay más textos cuando Dios nos habla, lo vamos a dejar para la siguiente. En nuestra búsqueda de Dios nunca pasaremos más allá de Cristo. Cristo no puede ser superado, Él es nuestro todo, ni tampoco aprenderemos nada sobre el Padre que Cristo no haya revelado o llegue a revelar. Cristo es todo y en todo. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Y Colosenses nos dice en 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. No permitas que seamos como Tomás o como Pedro. Señor, permítenos tener fe. Ayúdanos a nuestra fe, Señor. Ayúdanos a incrementar nuestra fe. Y al momento de nosotros pedirte eso, Señor, sé que van a venir pruebas para que nuestra fe sea probada, Señor. A lo mejor saliendo muchos de nosotros, a lo mejor recibamos una llamada, a lo mejor estemos pasando por un momento, es para que nuestra fe sea, Señor, probada y nuestra fe no falte, Señor. Que cada día podamos ser, Señor, pulidos, Señor, para que salgamos, Señor, más brilloso que el oro, Señor, y nuestra fe, Señor, que no es ni siquiera de nosotros, sino es la fe que tú nos has dado para estar firmes en ti, Señor. Porque la fe, Señor, es la certeza de lo que se espera y la convicción que tú has puesto de nosotros, de lo que un día que veremos, Señor, lo creemos que lo veremos, Señor. Y te veremos a ti, Señor, y te conoceremos juntamente con el Padre, Señor, y serán reveladas todas las cosas, Señor. Y venimos a ti, Señor, para que en este camino, Señor, en ese camino que tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida, Señor. En este camino diariamente, Señor, que llevamos cada uno de mis hermanos, cada uno cargando, Señor, su propia cruz, Padre, te permitas, Señor, y te le reveles a cada uno de nosotros en tu hermosura, en tu santidad, Señor, en tu amor, Señor, para la honra y gloria, Señor, de tu palabra, Señor, para que sigamos llevando la palabra a aquel necesitado, para que sigamos llegando, Señor, Padre Santo, nuestro testimonio a aquellos que necesitan ver tu gloria. Que nuestra vida sea un reflejo de tu gloria, Señor, aquí en la tierra, Señor. Gracias. Démosle gracias un momento al Señor por el privilegio que nos da de ser llamados sus siervos, sus hijos, y el privilegio que nos da para poder servir, honrarlo con nuestros bienes, honrarlo con nuestro tiempo, honrarlo con el talento que Él ha puesto, con el don que tenemos de mansedumbre, de hospedar, con el don que tenemos que Dios haya puesto en nuestra vida. Honrémoslo y que Él reciba toda honra y gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Pasen muy buenas tardes. Nos vemos el domingo. Y mañana las hermanas.